Todas las personas son libres de creer en lo que consideran correcto, mas he de mencionarles que yo creo firmemente en lo paranormal, en seres como nahuales, brujas o trabajos de brujería, ya que fui víctima de este último, donde sufrí un fuerte ataque hacia mi persona, pero también mi querido bebé se vio involucrado por parte de quien menos lo esperaba, un familiar bastante cercano, quien estaba cegada por la envidia y la ambición. Era el año de 1996. En aquellos días, vivía junto a mi bebé de 3 años y mi pareja. Ambos éramos una familia estable, con una situación económica bastante sólida. Trabajaba como encargada en una tienda de la Ciudad de México, lo que me permitía llevar a mi hijo. Mi marido era una persona espléndida. A pesar de no ser el padre biológico de mi niño, lo quería como si fuera propio. Se encargaba de su alimentación, vestimenta, procuraba que nunca le faltara nada. Pero desgraciadamente, no todo era paz y tranquilidad, pues en mi familia había una persona que aparentaba ser humilde, sincera y sobre todo de un corazón de oro. Pero detrás de esa cara angelical se escondía un macabro ser, dispuesto a cometer las más bajas de las crueldades para cumplir sus deseos. Aquella persona era una de mis sobrinas de nombre Lucía. Se sabía entre la familia que ella había acudido con distintos brujos para obtener dinero y fortuna en su vida, pero también para hacer infinidad de trabajos de brujería hacia algunas personas, por distintos motivos, como envidia, coraje y problemas personales. Por supuesto, estos no habían finalizado nada bien. Algunas de estas personas afectadas terminaban sin empleo, endeudadas o enfermas. No obstante, yo sabía que ella guardaba un rencor hacia mi persona. Siempre había deseado todo lo que yo conseguía. Me tenía una gran envidia. De igual forma, no era de mi ignorancia que ella tenía un amor hacia mi esposo. Me habían informado que en varias ocasiones ella había asistido a su lugar de trabajo. Los motivos salían sobrando, pero mi esposo siempre se mostró franco hacia nuestra relación, por lo que nunca le hizo caso alguno, motivo por el cual hizo que se generara un coraje aún mayor hacia mí. Tiempo después, recuerdo que se aproximó mi cumpleaños. Mis demás hijos acudieron como era costumbre, así como algunos de mis hermanos e incluso Lucía. Su visita no me causó extrañeza, ya que siempre asistía a todas las reuniones familiares. Fue un día muy alegre, donde todos convivimos de forma armónica. Una vez finalizada la fiesta, proseguí a levantar un poco el desorden que se había generado. Levanté un par de trastes, así como algunas botellas de licor, pero mientras me encontraba acomodando la sala y barriendo, pude apreciar en una de las esquinas lo que parecía ser una diminuta cantidad de polvo de un color blanquecino. No le tomé importancia, pensando que sería un poco de sal que se había derramado, la cual se había tomado un poco para acompañar nuestras bebidas, así que proseguí con normalidad haciendo la limpieza. Pero con el pasar de los días, una serie de situaciones extrañas comenzaron a suceder hacia mi persona. De un momento a otro, comencé a sentir varios malestares, como dolores de espalda y fatiga, entre ellos, un dolor muy intenso que invadía toda mi cabeza. Era totalmente insoportable, el cual persistía durante la mayor parte del día. Recuerdo que tomé algunas pastillas, pero ningún fármaco lograba quitarme el dolor. Pero lo más extraño es que comencé a sentir un coraje inexplicable hacia mi esposo, a tal grado que con el simple hecho de verlo me llenaba de odio, lo que provocó que tuviéramos varias discusiones por el más mínimo detalle, algo que no solía suceder entre nosotros. Tenía tantas ganas de golpearlo, que estuve a punto de hacerlo en un par de ocasiones. Esta situación se volvió cosa de todos los días, hasta el punto en que mi esposo se cansó de la situación y un día decidió marcharse de la casa para ir a vivir junto a sus padres. Antes de partir, me dijo que estaba harto de las peleas y si yo no cambiaba mi actitud, no habría otra opción más que divorciarnos. Esto sin duda me alarmó bastante. No entendía mi comportamiento y no lograba explicar mi coraje hacia él, por lo que una tristeza comenzó a invadirme. Días más tarde, a muy temprana hora,
mientras me arreglaba para salir a trabajar. Al verme en el espejo, aprecié una mancha en mi lado izquierdo del rostro, exactamente en mi mejilla. Por un momento me llené de miedo y terror. La mancha tenía una forma caprichosa. Se apreciaba la figura de un animal, similar al hocico de un perro, totalmente alarmada. Ese día, cuando salí del trabajo, acudí al médico. Le comenté todas mis molestias que había sentido durante los días anteriores. Me recetó un par de pastillas, pomadas, las cuales tomé y apliqué durante una semana, mas no obtuve mejoría alguna. Al ver que seguía bajo las mismas circunstancias, y al ser una persona creyente de lo paranormal, acudí con una señora de confianza de nombre Jimena, que se dedicaba a la brujería, en una colonia del Estado de México. Su casita era muy humilde, estaba elaborada con cajas de cartón. En una pequeña mesa tenía un par de santos, así como la imagen de la Santa Muerte. Doña Jimena comenzó a leerme las cartas, sin yo haber dicho palabra alguna con anterioridad. Paso a paso, comenzó a decirme todos mis malestares. Fue más mi asombro cuando me dio la descripción de la persona que me estaba haciendo tanto daño. Sin duda alguna, las semejanzas apuntaban a mi sobrina. Mi mente se negaba a creerlo. La bruja me dijo que Lucía, durante una visita a mi hogar, había regado un polvo de hueso de muerto para provocarme malestares y peleas con mi esposo. Me explicó que hay 3 tipos de polvos. Uno es la tierra de panteón, el segundo es el polvo de hueso de muerto y el tercero es la tierra del muerto. De haber vertido este último, yo hubiera fallecido a los pocos días. La bruja me comentó que podía regresarle aquel mal y curarme de la brujería. Medité un momento sus palabras. A pesar de todo, era mi familia. Solamente argumenté que me quitara aquel trabajo de maldad y que Dios se hiciera cargo de ella. Con el pasar de los días, comencé a sentir una mejoría considerable. El dolor de cabeza empezó a disminuir lentamente. La mancha de mi rostro comenzó a desaparecer poco a poco, y sobre todo, mi esposo había llamado para regresar a casa. Pensé que todo el mal había terminado, pero me encontraba equivocada. Mi sobrina tenía otras intenciones para mi familia. Al pasar unos días, recibí una llamada telefónica de una de mis hermanas que vivía en un pequeño pueblo del estado de Puebla, solo para darme una mala noticia. Mi padre había fallecido y sería velado en la casa de ella. Sin pensarlo, ese mismo día preparé maletas para ir rumbo al pueblo. Mi esposo se quedó en casa mientras yo partí junto con mi niño. Sin duda, fue un duro golpe. Cuando llegué al poblado, aprecié que la mayor parte de la familia se encontraba reunida en el funeral, entre ellos mis hermanos y algunos primos de mi papá. Pero horas más tarde llegó Lucía. Al verla, no pude evitar sentir un odio hacia ella por el trabajo de brujería que me había causado. Durante la velación, hubo un instante donde ella se acercó al cuerpo inerte de mi padre para llorar desconsoladamente. Al saber el tipo de persona que era, no dudé que sus lágrimas estuvieran llenas de falsedad. Después de haber enterrado a mi padre, decidí quedarme un par de días más para estar presente en los 9 rezos que se le harían. Para mi mala suerte, mi sobrina decidió quedarse también. Recuerdo que a la gente que nos acompañaba al rezo se le ofrecía una pieza de pan junto con un vaso de café al término del mismo, así como a sus pequeños niños que los acompañaban. Una de esas tardes, al terminar un rezo, mi hijo se acercó a mí. Me dijo con una voz débil que sentía un dolor en el estómago. Lo toqué y me percaté que su cuerpo estaba ardiendo en calentura. Inmediatamente le dije a una de mis hermanas lo que estaba sucediendo. Me dijo que lo lleváramos lo antes posible con el médico del pueblo. Tomé a mi hijo en brazos y lo envolví con una manta. Posteriormente nos dirigimos con el médico. Al llegar al consultorio, revisó con detalle a mi hijo. Argumentó que era una infección del estómago por haber comido algo en mal estado. Le recetó algunos medicamentos, los cuales debía tomar durante los próximos días. Al estar de nuevo en casa de mi hermana, recosté a mi pequeño en una cama y realicé lo indicado por el médico. Desgraciadamente, pasaron 2 días y no veía mejoría alguna. Durante ese tiempo, mi sobrina se acercó un par de veces,
para saber cómo se encontraba mi bebé. Algo me decía que ella era la causante de aquel acto malvado, ya que días atrás ella había estado muy cariñosa con él. Accedí que lo cuidara un par de veces, pues no creí que fuera capaz de causarle un daño a un ser inocente. Yo tenía la intención de estar presente al finalizar los rezos de mi padre, pero la vida de mi hijo estaba en juego. Con una gran preocupación, y al ver que la fiebre no cedía, tomé una decisión sumamente desesperada. Partí de regreso a México. Recuerdo que mientras viajaba, tenía en mi mente a la señora Jimena. Sentía que ella podía ayudarme a curarlo. Sentí que fue un trayecto bastante largo. Pensaba que podría desfallecer en cualquier instante. Horas más tarde, después de haber llegado a mi casa para dejar mis cosas, fui con aquella bruja, toqué a su puerta, llevaba a mi pequeño en brazos. Doña Jimena, al abrir, vio mi cara de tristeza llena en llanto. Sentía que mi hijo se estaba muriendo. Ella me pasó a su casa, recostamos a mi hijo sobre un petate y de inmediato comenzó a curarlo con un ramo de plantas y un par de esencias. Posteriormente, le dio a tomar un té. Por increíble que esto parezca, la fiebre comenzó a disminuir lentamente. Al finalizar el trabajo, mi hijo se quedó profundamente dormido. La señora se acercó a mí y me dijo con una voz seria que esa brujería la había realizado mi sobrina al darle de comer algo a mi hijo. Ella tenía la intención de arrebatarle la vida. La envidia que ella sentía era tan grande que no dudó para realizar esta maldad. Recuerdo que mi hijo, poco antes de sentirse mal, se encontraba comiendo un pedazo de pan. Posiblemente Lucía se lo había dado. La bruja me comentó que no lo dudara más y le devolviera esa brujería, pues no se había tentado el corazón para dañar a un pobre angelito. Medité un poco aquellas palabras, guardé unos segundos en silencio, pero posteriormente opté por segunda ocasión, confiar en Dios para que se hiciera cargo de ella. Por el momento, estaba feliz que mi hijo se hubiera recuperado. Pasados algunos días, acudí a un lugar de curación espiritual que está cerca de la clínica médica número 23 de la Ciudad de México, con la intención de obtener una protección para mi familia. Recuerdo que me dieron una medalla, la cual tenía la imagen del Arcángel Miguel en la parte frontal. Gracias a Dios, jamás volví a tener un ataque de brujería por parte de mi sobrina. Pero desgraciadamente, en este mundo todo el mal que tú hagas, no importa la persona que seas, te será regresado. Años más tarde mi sobrina falleció. Le detectaron un tumor en su cerebro, el cual terminó con su vida de una forma lenta y triste. No me alegro en lo absoluto, pero sin duda, fue el precio por haber causado tanto daño. ¿Qué tal amigos? Hasta aquí termina el relato de la semana. No olvides suscribirte al canal. Si tienes una historia que contar, envíala al Facebook del canal, el cual está en la descripción del video. Le mando un saludo a Jenny Hernández Espinosa, Alejandra Gutiérrez y Verónica Hernández. Si tienes un trabajo de brujería, encontrarás el contacto de Diego en la descripción, quien se dedica a este tipo de trabajos. Le relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.